Siendo una niña, yo no sabía que aquellas personas que miraba en la calle ya no estaban vivas. Tengo presente a la primera aparición que miré cuando tenía 7 años. Esa mañana salía con mi padre por el periódico. Él me llevaba de la mano con la promesa de comprarme un helado, después de comprar sus noticias matutinas. Justo estábamos por entrar a la heladería, cuando frente a mí se paró un hombre. Tenía evidentes marcas de golpes traumáticos en su rostro. Tenía la piel hecha trizas, no tenía ojos. En su lugar solo había 2 cuencos completamente vacíos y oscuros. Entonces me habló con voz débil, algo gutural, casi como si fuera un susurro. Ayúdame. Tú puedes ayudarme. Por favor, necesito que mi familia me encuentre. Yo, sin saber qué hacer y llena de miedo, mi única reacción fue decirle a mi padre lo que acababa de ocurrir mientras ingresábamos a ese establecimiento. Me encontraba desconcertada, no con miedo, diría más bien que angustiada por no saber cómo es que esa persona, ya mucho mayor que mi padre, estaría esperando que yo, siendo una pequeña niña, pudiera ayudarlo. Si yo no sabía lo que estaba pasando en ese momento, mi padre mucho menos, pues él no podía ver lo mismo que yo estaba viendo. Lo único que hizo fue tratarme como si yo estuviera creando cosas en mi imaginación, como lo hace cualquier niño o niña. Pues ahí no hay nadie, hija. Tal vez ya se fue. No, papá, aquí está parado. No, hija, ya se fue. A lo mejor esa persona que dices solo quería una moneda para conseguir algo de comer. Ahorita que salgamos lo buscamos de nuevo para darle una moneda. Al salir de la heladería, ahí estaba de nuevo de pie. Pero aunque yo le señalaba a mi padre el sitio exacto donde lo miraba, él solo atinó a decir que tal vez ya se había ido. Sin embargo, yo lo seguía mirando ahí de pie, estirando su mano hacia mí, volviendo a pedirme ayuda. Con el paso del tiempo, pude confirmar que yo tenía un don. Podía ver más allá de las cosas que una persona normal puede ver. Descubrí que había sido dotada de una sensibilidad diferente, y aunque no volví a ver más a esa persona, sí que pude ayudar posteriormente a otros vivos y difuntos por igual. Suena difícil de creer, pero créanlo, hay algo más allá de lo que podemos explicar. Ahora sé y estoy consciente de que soy vidente. No podría asegurar si lo consigo por medio de la energía o de traslados en el tiempo y el espacio, pero mi mente o mis pensamientos se van a otros lugares, tiempo atrás o incluso hacia el futuro, también al presente pero en otros lugares distintos. Una de las cosas que detonaron en mi persona estas visiones fueron las peleas entre mis padres. Ellos ya tenían problemas maritales desde que comencé a tener uso de razón. Los recuerdo gritarse, incluso llegar a los golpes, cuando iniciaban las discusiones que poco a poco iban escalando hasta convertirse en peleas. Ellos me encerraban en mi habitación. Entonces me recuerdo a mí, recostada en la cama con los ojos cerrados, mirando dentro de mí. Fue así como poco a poco comencé a escuchar entre ecos todo lo que ellos se decían dentro de su habitación. Recuerdo que venían a mí imágenes de ellos forcejeando hasta que uno de los dos cedía. Pasó el tiempo y mis padres terminaron por separarse. Papá se fue de la casa y, a partir de ese momento, mi madre se hizo cargo de mí. Desde ese día en que estuvieron lejos el uno del otro, las peleas terminaron y ahora había paz en la casa. Sin embargo, en mi cabeza seguían resonando las viejas discusiones. Así pasó el tiempo y conforme fui creciendo, cada que ocurría algún evento que me alterara un poco emocionalmente, o con el simple hecho de tener un poco de estrés en mi vida, venían a mí muchas imágenes
información referente a todo aquello que me estaba preocupando. Muchas de las veces se trataba de información que me ayudaba a resolver el problema por el cual estuviera pasando yo. Los años fueron transcurriendo y aprendí a controlar cómo y cuándo es que yo quería que esa información llegara a mí. También aprendí a utilizarla para hacer un bien. La primera vez que ayudé a alguien fue a mi compañera Anita. Ella y yo íbamos juntas en la secundaria. Recuerdo que ese día ella estaba muy triste en el salón. Entonces me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. ¿Qué tienes, Anita? ¿Por qué lloras? Es que mi perrito Pepito ayer se escapó y no ha regresado a casa. Y tengo miedo de que le haya pasado algo malo. No llores, Anita. A ver qué es eso que traes en la mano. Es su correa con la que lo sacaba a pasear. Es lo único que me queda de él. A ver, ¿me dejas tomarla un momento? Yo sabía que lo podía hacer. Fue un momento de ayudarla, pero sobre todo, la oportunidad de ponerme a prueba a mí misma para confirmar de una vez por todas que mi talento iba más allá de lo que yo misma creía. Recuerdo haber tomado la correa en mis manos, la apreté fuertemente y al cerrar los ojos por un instante, comencé a escucharlo. Está vivo, Anita. Te extraña mucho. Está esperando a que vayas a buscarlo. Lo puedo ver. Está ladrando dentro de una casa. Es un portón negro de metal. Este tiene la figura de una cabeza de león en cada lado. ¿Lo reconoces? Sí, es una casa que conozco. Le pediré a mis papás que me lleven por él. Está bien, Anita, pero no les digas nada, por favor, cómo es que lo encontraste. Diles que tú lo escuchaste al pasar por ahí. No creo que sea buena idea que la gente se entere de lo que puedo hacer. Al día siguiente, Anita regresó a la escuela completamente diferente. Estaba feliz. Me dijo que había podido recuperar a su perrito. Muchas gracias, Yasbel. Ayer le platiqué a mamá en cuanto llegué de la escuela y ella me acompañó por el perrito. No me creía al principio. Me decía que estaba confundiéndolo. Yo le insistí que no, que estaba segura de que era mi Pepito, que fuéramos por él. Y cuando llegamos a la casa lo escuchamos ladrar. Entonces no hubo duda de que se trataba de mi perro. Tocamos la puerta y nos abrió una señora. Él salió moviendo su colita, pero tenía su patita con un vendaje. Fue en ese momento cuando la señora de la casa nos platicó lo ocurrido, dando explicación a por qué mi perrito estaba bajo su cuidado. Resulta que el día anterior, muy temprano, ella se encontraba barriendo la calle cuando miró a Pepito pasar detrás de un grupo de perros. Asumió que él también era callejero. Entonces, al estar descuidado y hasta un poco desorientado, por accidente un motociclista que iba circulando por la calle, pues le pasó por encima de una patita. Entonces la mujer de inmediato lo levantó y lo llevó dentro de su casa para curarlo. Al parecer, solo se trató de un golpe, nada de gravedad. Si mi amiga Anita estaba impresionada, yo lo estaba mucho más, pues así comprobé hasta dónde era yo capaz de llegar, utilizando solamente el don con el que había nacido. Pasaron los años, y poco a poco, tanto mi familia como mis amigos se fueron enterando de mi don. Me volví una especie de mensajera para vivos y no vivos. Me fui creando de una fama imposible de ocultar. Cada persona o familiar a quien yo le ayudaba me iba llenando de satisfacción, y aunque cada búsqueda, cada visión me dejaba exhausta, todo esfuerzo valía la pena. Fue inevitable llegar a donde estoy ahora, ayudando a quien me necesita. Y si bien tengo mi propia familia, 2 hijos y un esposo al cual amo con toda mi alma, aquí en mi propio hogar me dedico a atender a toda esa gente que llega a buscarme desesperada, en busca de ayuda, de respuestas.
Fue así como llegó a mí una mujer de aproximadamente 20 años. Su nombre era Gabriela. Ella tenía años buscando a su papá. Ella me platicó que un día al regresar de clases, al entrar a su casa, su mamá la recibió con una mala noticia. Hija, tenemos que hablar. Siéntate por favor. Tu papá se fue. Tuvo que irse de manera urgente y ya no va a regresar nunca. ¿Pero qué me estás diciendo, mamá? ¿Por qué se fue? Si él estaba bien con nosotras. Mira, hija, tal vez así tenía que ser, pero no estás sola. Lo bueno es que eres grande y juntas vamos a poder salir adelante. Vamos a cuidar a tu hermanito sin necesidad de que él nos ayude. Gabriela venía a buscar mi ayuda. Ella decidió ir a encontrarme porque tenía algún tiempo que su papá se le manifestaba en sueños. Él quería comunicarse con ella y no tenía manera de localizarlo. Habían pasado ya años desde que él se había desaparecido de su vida. Ya no había tenido nada de información acerca de su paradero. Su madre siempre se negó a decirle algo más acerca de él y de los motivos que lo habían llevado a esfumarse de sus vidas sin que siquiera se pudieran despedir. Como en algunos otros casos, yo le pedí a Gabriela que trajera alguna prenda de su padre o algún objeto que pudiera estar, digamos, impregnado de su energía. Así que al siguiente día, ella regresó a buscarme. Recuerdo que le hice pasar de nuevo a la sala de mi casa. Gracias por recibirme de nuevo, señora Yasbel. Mire, traje esto. Era de mi padre. Siempre lo conservé conmigo. Es de mucho valor sentimental para mí. Gaby me había traído a casa una gorra de su papá. Dijo que era de su equipo favorito de fútbol. En cuanto la tomé en mis manos, sentí algo diferente a lo que antes había sentido con cualquier otra búsqueda. Era una mezcla de energías. Si bien pude darme cuenta de inmediato que esa persona ya no estaba con vida, también me percaté que estaba encerrando un secreto que lo atormentaba incluso en el más allá. Entonces comencé a tener visiones del lugar en el que él se encontraba, o mejor dicho, el lugar en el que estaban reposando sus restos, pues ya había pasado tanto tiempo desde que él estaba enterrado en esa especie de jardín que probablemente su cuerpo se había reducido a un grupo de huesos. Después de establecer contacto con él, venía la parte más difícil, el momento de informarle a Gaby qué era lo que ocurría con su papá y dónde es que podría encontrarlo. Normalmente en estos casos, hay un tiempo que se toma la persona para asimilar la noticia de la pérdida y después se empieza a buscar el lugar en el que se encuentran los restos de dicho familiar o de la persona a la que ellos estén buscando. Sin embargo, en este caso, aunque fue muy difícil el decirle a esta muchacha que su padre ya había fallecido tiempo atrás, la búsqueda del cuerpo parecía estar más cerca de lo que ella pensaba. Incluso yo misma vendría a descubrirlo tiempo después, conforme fueron pasando esas sesiones. No tengo buenas noticias, Gaby. Lamento decirte que tu papá al menos tiene 10 años de que falleció, muy seguramente desde que tú dejaste de verlo. Por el momento no puedo tener claras las imágenes de dónde es que se encuentra su cuerpo. Si tan solo tuvieras más objetos de sus pertenencias, tal vez eso podría ayudarnos. Sin embargo, lo que creo que te ayudará más es el hablar con tu madre y pedirle que te dé más información de lo que pudo haberle pasado. Tal vez tenía deudas o algún conflicto de algún tipo. Gabriela se fue de la casa en un estado emocional bastante negativo. Estaba devastada. No podía ser de otra manera, pues aunque antes tuviera algunas ligeras sospechas, ahora se acababa de enterar que su padre ya no estaba vivo. Si hasta el momento de buscarme ella tenía la esperanza de volver a encontrarse con él, esto había cambiado inesperadamente
su perspectiva de toda esperanza. Pasaron algunos días, hasta que una mañana vino a casa a buscarme una mujer. Asumí que, como muchas otras personas, ella buscaba mi ayuda para algo diferente. Y así fue, porque si bien ella buscaba mi ayuda, esto no era lo que yo esperaba que ella me pidiera. En cuanto le dejé pasar a la casa, noté su desesperación mezclada con un enorme remordimiento de conciencia. «Buenas tardes, señora. Dígame en qué puedo ayudarla». «Disculpe que venga a molestarla. Es usted la señora Yasbel, ¿verdad? Yo soy la mamá de Gabriela. Vengo a pedirle por favor que deje de ayudar a mi hija para que busque a su papá. Ella no puede saber lo que le ocurrió exactamente». «¿A qué se refiere, señora? Yo estoy para ayudar a la gente a encontrar la verdad, no para ocultarla». «Mire, ella llegó hace unos días a casa diciéndome que usted le confirmó que su papá ya no estaba vivo. Y eso es cierto. Lo que le voy a decir es un secreto que he guardado por años. Pero primero quiero comentarle qué fue lo que provocó que las cosas se dieran así. Y si no me cree, averígüelo por usted misma. Veo que en realidad tiene un don para ver más allá. ¿Por qué no toma mi mano y lo experimenta por usted misma?» Algo en esa mujer me hacía tener desconfianza, pero a la vez me sentía con la obligación de escucharla, pero sobre todo, de darme la oportunidad de percibir en su energía el secreto que ella guardaba. Entonces la tomé de la mano. En cuanto lo hice me llené de una tristeza difícil de describir. Venían a mi mente una mezcla de imágenes desgarradoras, y no me refiero a la manera en la que descubrí cómo ella misma había acabado con la vida de su esposo. Era algo diferente, inesperado, el verdadero motivo que la había orillado a terminar con su vida. Apenas unos instantes me fueron suficientes para entender lo que había ocurrido, pero al soltarla y con el llanto en mis ojos, ella comenzó a hablar conmigo y fue así como terminé de armar un rompecabezas de visiones que había quedado en mi mente al percibir sus penas en forma de energías. «Verá usted, señora Yasbel, Gaby tiene un hermano 7 años menor que ella. Un día me di cuenta de que mi niño se despertaba por las noches gritando que tenía miedo. Entonces me levantaba yo a revisar que no le pasara nada. Y me daba cuenta de que mi pequeño se hacía pipí en la cama. Pasaba el tiempo y sus terrores nocturnos iban creciendo. Para ese tiempo decidí quedarme a dormir con él hasta que se calmaron sus terrores. Mi niño nunca me dijo nada. Por temporadas él volvía a ser normal, pero después de un tiempo tenía de nuevo el mismo comportamiento. Pero cada que regresaba a tenerlo era aún peor. Se volvía más inseguro. En la escuela le costaba mucho trabajo aprender. Entonces, al intentar platicar con él, me daba cuenta de que al preguntarle qué era lo que ocurría, se ponía muy mal, como si algo le aterrorizara, o si alguien lo tuviera amenazado. Y me terminaba diciendo que estaba todo bien, que ya no iba a volver a hacerse pipí en la cama, y que estaría mejor en la escuela. «No te preocupes por eso, hijo», le decía. «Solo necesito que me digas qué es eso que te da miedo. Dime si alguien te está lastimando. Yo puedo ayudarte. Yo soy tu mamá y estoy aquí para cuidarte». Nunca pude conseguir que mi hijo me dijera nada. Era obvio que tenía mucho miedo, pero aún no podía descubrir por qué. El día que todo cambió fue cuando una mañana muy temprano yo salí como de costumbre a acompañar a Gabriela a la escuela. Recuerdo que ese día en específico el transporte llegó muy rápido, así que me regresé de inmediato a la casa y lo que descubrí al entrar fue simplemente desgarrador. Ahí estaba mi esposo abusando de mi pequeño. En ese momento me llené de ira y lo único que tenía en mi mente era acabar con ese desgraciado en ese preciso momento
no me importó que mi niño estuviera ahí presente. Lo comencé a herir con un cuchillo de la cocina, una y otra vez sin parar. La única manera en la que me detuve fue cuando mi hijo me lo pidió. De lo contrario, yo hubiera seguido y seguido hasta perder la cordura. Recuerdo que me tiré al piso. Estaba llorando junto a mi hijo, mientras su padre yacía junto a nosotros en el suelo también. En ese momento, le dije que debía hablar con la policía. Yo siempre te voy a querer, hijo. Mira, por lo que acabo de hacer, me van a llevar a la cárcel. Pero yo siempre te voy a querer, y a partir de ahora, él ya no podrá hacerte daño. No, mamá, no llames a la policía. No vamos a decirle nada de esto a nadie. Vamos, yo te ayudo a limpiarlo todo, mamá. Vamos a llevar a papá al jardín. Nadie se va a dar cuenta. Yo no quiero quedarme solito, por favor. Quiero que tú estés a mi lado. Recuerdo que ese día, toda la mañana mi hijo y yo nos dedicamos a enterrar en el jardín trasero el cuerpo de su papá, de ese maldito malnacido. Y es por eso que he venido hoy a pedirle que por favor no le diga nada a Gabriela, mi hija, en dónde se encuentra su papá, ni cómo es que yo acabé con su vida, y ni mucho menos los motivos que me orillaron a hacerlo. Durante todos los años que yo llevaba dedicándome a ayudar a las personas, nunca me había imaginado siquiera estar en una situación similar. Estaba en un dilema. Pues si esa muchacha quería mi ayuda para encontrar a su padre, era porque lo amaba y necesitaba respuestas. Sin embargo, su mamá decía la verdad. Yo estaba segura también de eso. No todas las verdades que descubrimos o todas las personas que localizo deben tener un final feliz. En esta ocasión, no pude terminar el trabajo que Gabriela me había pedido. Tomé la difícil decisión de guardar el secreto de la mujer. Ella había buscado justicia y sus razones había tenido para actuar de esa manera. De haber ayudado a Gabriela a encontrar a su papá, hubiera condenado a su madre a ir a prisión. Lo único que pude hacer para ayudar a Gabriela fue hacer un ritual para que pudiera ayudar a su papá a encontrar el descanso eterno. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Recuerda que ahora puedes escuchar este contenido en Spotify y algunas otras plataformas de podcast. Déjame por favor tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.